Una vez más, un saludo cordial de este servidor, el pastor Jorge López Escobar. Hoy les quiero compartir un texto de la Biblia en uno de los salmos muy leídos, el salmo número 27. Y dice así los primeros versículos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios salva del mal. ¿Ha leído usted los salmos con devoción, con el interés de edificarse, de aprender? Los salmos se caracterizan por eso, porque le instruyen, le orientan y le cuentan las experiencias de los escritores, y no solamente le cuentan las experiencias, sino que le dice que debe de orar e inclusive hasta qué palabras debe de emplear para orar. Hay toda una infinidad de temas ahí que se presentan en el libro de los Salmos. Y hoy tomamos el Salmo de David. Y cuando vamos a los Salmos, aparte de que es un libro muy leído, es un libro que se memoriza. Hay salmos que han sido memorizados por muchos hermanos y les trae bastante edificación, mucha bendición. Quiero yo ahora tomar la experiencia de este salmista para trasladarla a la experiencia que hoy tenemos nosotros en nuestra vida contemporánea en este siglo XXI y como iglesia que somos, como seguidores de Jesucristo. Dios salva. ¿Cómo es que Dios salva? Cuando Dios salva, ¿de qué nos salva? Dios le salva a usted. Dios nos salva de esos males que destruyen, de esos males que están en contra de Dios, de aquellos males que vienen producto del ambiente pecaminoso y que quieren oponerse a los planes que Dios tiene para su iglesia y para aquellos que le están sirviendo fielmente. Pero el texto acá dice con claridad por parte del salmista que él tenía esa experiencia de que Jehová era su luz y su salvación. Realmente, cuando Dios salva, es cuando tenemos un concepto, una idea correcta de quién es Dios. Y el salmista tenía una idea correcta de Dios. Hoy hay personas que tienen ideas equivocadas acerca de Dios. Ya no digamos el ateísmo que niega abiertamente la existencia de Dios. Pero hay personas que tienen ideas equivocadas acerca de Dios. Pero cuando se tiene una idea correcta de quién es Dios, entonces podemos decir que tenemos la puerta abierta para que el Señor pueda intervenir de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su soberanía, para librarnos del mal que puede venir a arruinar nuestra vida espiritual y otras áreas de nuestra vida. Cuando se tiene una idea correcta de quién es Dios, entonces Dios interviene. Aquí el salmista tenía la idea correcta de que Dios era luz. Él le iluminaba su vida para que viera la realidad como Dios la ve. Mientras otros estaban en tinieblas, él tenía luz divina. ¿Cuántas personas hoy están en tinieblas?
en las tinieblas del ateísmo, en las tinieblas de la religión vacía, en las tinieblas de la inmoralidad, personas que andan en oscuras desde un punto de vista espiritual y que no pueden ver la luz del Evangelio, la luz de las buenas nuevas. Gracias a Jesucristo, usted y yo encontramos la luz del Evangelio. Y es que Jesús lo había dicho: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la experiencia que el salmista tenía también. Él era su luz, Jehová era su luz, pero también era su salvación. Los males del salmista eran muchos. Bueno, lo había librado de las fieras cuando él era un niño y estaba en el campo cuidando las ovejas. Lo libró de la ruina contra Goliat cuando se enfrentó en batalla. Y lo libró de cuantas persecuciones por parte del rey Saúl cuando él se estaba proyectando para ser rey de Israel. Bueno, los males eran muchos. Yo creo que lo más importante acá para nosotros es de que Dios nos salva de la condenación eterna. Él es nuestro Salvador. No solamente es nuestra luz que nos guía, sino que nos salva completamente y eternamente para estar con Él para siempre jamás. Tengamos entonces esa idea firme de que Dios es nuestra luz y que Dios es nuestro Salvador. Nos ilumina en esta vida terrena presente, para llegar a completar al máximo la salvación, la vida eterna. Pero también Dios salva cuando aceptamos tener una experiencia salvífica con Él. David tenía, como les digo, esa experiencia, y la pregunta entonces viene siendo: ¿tiene usted esa experiencia con Dios? ¿Ha tenido usted la experiencia salvífica con Dios? Para ello hay necesidad de tener un encuentro con Jesucristo. El salmista lo había tenido, muchos encuentros con Dios. Era una persona que se mantenía en comunión con Dios. La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Y es uno de los escritores que más inspiran a adorar, a amar a Dios. Porque era el resultado, el producto de esa comunión con Dios que él tenía. Y fluía entonces no solamente la música sacra, sino que también la poesía que nos deja en estos salmos. Así es de que algo importante para que Dios pueda ayudarnos es tener la experiencia de un encuentro con Él. Eso es fundamental. Una persona puede ser muy religiosa y puede tener muchas habilidades y puede tener mucha experiencia y mucha preparación y tener muchos libros en la cabeza, pero debe de tener la experiencia de el encuentro con Dios por medio de Jesucristo para ser salvo. Aparte de eso, Dios salva cuando anhelamos constantemente tener una comunión constante con Dios. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La casa de Jehová era el templo. Ahí en el templo era donde se manifestaba la presencia de Dios, compuesto básicamente por el lugar santísimo, un lugar santo, el lugar donde se hacían los sacrificios, y el atrio de los gentiles, el lugar de las mujeres, en fin, estaba bastante amplio. Y él decía que su anhelo era estar ahí en la casa de Dios para tener esa comunión con Dios. Hoy podemos decir que si vamos a un templo de 4 paredes, si vamos a cualquier lugar donde se dice que es la casa de Dios o lo que se pueda decir, realmente no dice mucho en cuanto a la experiencia que usted tenga con Dios.
Tampoco está diciendo que necesariamente hay que estar todos los días en la iglesia y volvernos culteros y estar ahí diariamente. No estaría malo siempre y cuando las circunstancias fueran las mejores para estar en esa situación. Hoy podemos decir que es necesario también estar todos los días en la casa de Dios. Pero la casa de Dios que David tenía en mente era figura de la verdadera casa donde Dios está, su santo templo. Así es de que usted puede estar en la casa de Dios todos los días sin que vaya al templo. O puede estar usted en el templo y a la vez no estar en la casa de Dios. Usted, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, puede estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, no hecha de manos, y poderse comunicar con Él. De esa cuenta, usted y yo también debemos anhelar estar todos los días en la casa de Dios. No en un templo de 4 paredes, sino llegando a su misma presencia, donde Dios está. Y ahí está el Hijo sentado a la diestra de Dios Padre, y podernos comunicar con Él diariamente. No solo los domingos. Los domingos podemos ir al templo, alabarle y glorificarle, y está bien. Entre semana los cultos que ya están normalizados. Pero diariamente hay que pasar a la presencia de Dios. Era el anhelo del salmista David. Él estaba confiado, él estaba seguro que Dios lo iba a librar de los males. De hecho, ya lo había librado. Y como gratitud, como una experiencia que él quería ahondar, quería estar siempre en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Anhele usted siempre eso. Busque usted siempre la oportunidad de comunicarse con Dios constantemente, estar en su presencia todos los días. Si no puede ir al templo, a la iglesia, no importa, comuníquese con Dios, acérquese a Él todos los días y entre a la presencia de Él, al verdadero templo donde Él se encuentra. Gracias por escucharme y quiero hacer una oración por usted. Señor, gracias por las personas que me han escuchado. Te ruego, Señor, que puedan tener esa experiencia de un encuentro contigo, Señor, principalmente aquellos que no te conocen. Ayuda a aquellos, Señor, que están en una situación difícil, con estos males que nos están azotando en esta época, Señor. Danos confianza y valor de que tú estás con nosotros y que nada va a suceder malo en nosotros si tú no lo permites. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y por tu bendición. Y les quiero decir, habrán males de los cuales Dios no nos va a salvar. Llegará el momento cuando tenemos que morir. Si yo muero en esta pandemia, se va a deber a 2 cosas. O por un descuido que yo tenga, o porque realmente el tiempo de Dios ya ha llegado. De una cosa sí yo voy a estar seguro: Él me librará de la condenación eterna. Tenga usted también esa seguridad. Dios le bendiga y hasta luego.